Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Dios les esté bendiciendo, pueden tomar asiento. Dice acá Pedro, hermanos, la palabra de Dios. Hace un poquito lo que vamos a hacer nosotros hoy, ¿no es cierto? Empieza hablando de la conducta de las esposas y de los esposos, del matrimonio. Y después sigue, ¿no es cierto?, de la conducta y de cómo debemos conducirnos y cómo debemos ser cada uno de nosotros en la iglesia. Ya en la relación de hermano con hermano, ¿no es cierto? Em, Empieza Pedro, acá, hermanos, hablando eh, de las conductas de las esposas y de los esposos. Ustedes saben que el matrimonio, hermanos, es una de las cosas de las ideas que nos tenemos que sacar. Primero que nada es pensar que si me voy a casar, si me caso es, hermanos, para ser feliz. Como que eso es la meta principal. Bueno, olvídese de eso. Eso es una consecuencia, pero no es, hermanos, algo, no es la causa por la que usted o por la que nosotros nos vamos a casar. Los cristianos no se casan para ser felices. Los cristianos no se casan, hermanos, deben casarse, hermanos, para ser santificados por Dios. Amén. Matrimonio es el instrumento número uno que Dios utiliza, hermanos, para santificarnos a nosotros, para moldearnos al carácter de Cristo a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la relación no quiere decir que va a ser infeliz ni nada de eso, pero ¿cuál es la relación de Cristo con la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo Él ahora con nosotros? Nos está santificando. Amén. Nos está moldeando a su carácter a cada uno de nosotros. Está lidiando con nosotros, hermanos. Se ha entregado por cada uno de nosotros, por su iglesia, se ha entregado por nosotros. Y entonces, hermanos, nos está moldeando, nos está santificando. El hecho de ver nosotros, hermanos, de poder ir viendo cada uno de nosotros que esa santidad se va dando en nosotros, el hecho de poder ver que vamos cambiando, el hecho de poder ver, hermanos, como muchas veces hemos dicho, que nosotros vamos mejorando, que nosotros nos estamos pareciendo cada vez más en nuestro carácter a nuestro Señor Jesucristo, es eso lo que trae la felicidad a nuestros corazones. Es eso lo que trae el gozo a nuestros corazones. Es eso, hermanos, lo que hace que podamos disfrutar cada uno de nosotros verdaderamente de nuestros matrimonios también. Amén. Hermanos, eso es lo que Cristo hace, lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es, hermanos, el motivo principal en lo que respecta al matrimonio. Dice la palabra de Dios allá en Génesis, el versículo que usó Jesús, ¿cuál fue con respecto, cuando habló él siempre del matrimonio? Ya no serán dos. Dice, dejará el de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino uno. Amén. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, una de las cosas que Jesús hizo, Jesús tomó ese versículo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que Él hace nosotros y que nosotros podemos ver que Él hizo por nosotros es amarnos sin condiciones. Amén. Hubo en Jesús ese amor incondicional y vino a la tierra por su iglesia. Vino a la tierra, hermanos, fue enviado por Dios. Vino, hermanos, descendió por nosotros porque nos amó incondicionalmente. Porque nos amó primero, dice allá en 1 de Juan también. Amén, la palabra de Dios. Hermanos, fuimos amados, nos amó sin condiciones. No importa, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nosotros ni siquiera preguntábamos por Él, Él vino a salvarlo a usted. Él vino, hermanos, a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas, hermanos, una de las premisas más importantes o de las cosas que Jesús muestra al elegir a su esposa es amor incondicional. La otra es, hermanos, también, igual se desprenden todas las otras dos que voy a decir se desprenden de eso, pero también se ve mucho eso, y es misericordia. Lo amó a usted sin condiciones, lo amó cuando usted era un pecador, cuando nosotros éramos pecadores, y tiene ahora misericordia de nosotros. Amén. Y la otra y la tercera, hermanos, es gracia. Amén. Son las tres cosas que Jesús hizo, hermanos, por nosotros. Son las tres, después hay un montón, por supuesto, pero todas derivan de estas tres. Son las tres columnas principales que hicieron que Jesús eligiera a su esposa, que hicieron que hacen que Jesús esté con nosotros, hermanos. Su amor incondicional, su misericordia
y su gracia. Amén. Su amor incondicional, hermanos, su misericordia, su castigo que no nos da, justicia que no tiene con nosotros, que debería ser y no la tiene porque nos ama, que merecemos, pero que no nos da eso, no nos da ese castigo por amor a nosotros. Eso es tener misericordia. Gracia, hermanos, que es ese regalo que tampoco merecemos, pero que sí nos da a cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, eso es lo que Jesús hizo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? Y dice que así como Cristo amó a la iglesia, a los hombres, nosotros los hombres debemos amar a nuestras esposas. Ahora, entonces tiene que haber en nosotros amor incondicional, misericordia. Debemos ser misericordiosos y en muchas partes la Biblia lo dice, y debe haber gracia en nosotros para con nuestras esposas y para con todos también. Pero ahora estamos hablando de las esposas y del hombre hacia su esposa, ¿sí? Hermanos, ¿cómo va usted a amar incondicionalmente a alguien si su esposa cumple todas las condiciones que usted quiere de ella? ¿Cómo va a tener usted misericordia de su esposa si es perfecta? Nunca tarda en pedirle perdón, siempre reconoce todo al instante, nunca le falló, nunca tuvieron un sí, un no. ¿Cómo va a tener usted misericordia de ella? ¿Cómo va a mostrarle usted gracia a su esposa, hermanos, si también igualmente tiene todo, no necesita darle nada a usted a ella? Si es la mujer perfecta. No, el matrimonio es, hermanos, para que nosotros nos santifiquemos. El matrimonio es, hermanos, para que nosotros aprendamos a vivir, a lidiar con otra persona, hermanos, y sea formado así nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesús. Es lo mismo que Jesús está haciendo con su iglesia, con nosotros. ¿O acaso nosotros somos perfectos delante del Señor? ¿Acaso nosotros, hermanos, como esposa o como iglesia, somos perfectos delante de Él? No necesita, cumplimos con todas las condiciones que Jesús quiere de nosotros. No le fallamos nunca, o no necesitamos nunca de Él algo que nos dé algo. No necesitamos de su gracia nunca. No necesitamos su compasión nunca, porque somos perfectos. No, lo mismo es, hermanos, con el hombre, con la relación del hombre y la mujer. Amén. Es lo mismo. ¿Cómo vamos? Debe haber en nosotros amor incondicional, debe haber en nosotros misericordia para cuando la otra persona nos falla. Debemos estar preparados con misericordia, ser misericordiosos para con ellos, hermanos, y gracia, darle, hermanos, algo aunque no lo merezca. Ser benigno con ella o con él, aunque no lo merezca, aunque no sea lo perfecto como nosotros queremos que sea. Esos son, hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted aprende, cuando nosotros, hermanos, aprendemos eso, cuando nosotros, hermanos, tenemos ese amor incondicional, cuando nosotros tenemos esa misericordia en nosotros, esa gracia en nosotros, hermanos, y eso está dado, hermanos, de tanto del hombre para con la mujer como que de la mujer para el hombre, es ahí cuando empieza a venir lo que se llama felicidad. Es ahí cuando empieza el matrimonio a ser un matrimonio feliz. Pero deriva del hecho de estar siendo santificados. Deriva, hermanos, del hecho de que estamos siendo moldeados los dos, tanto mi esposa como yo, hermanos, al carácter de Cristo. Deriva del hecho de saber que cada vez me parezco más a Cristo. Siempre es Él el centro de todo. Siempre es Él, hermanos, lo más importante. Así lo ha dispuesto Dios. Y gracias a Dios que es así, porque es hermoso y porque es perfecto. Amén. Siempre es Él, hermanos. Cuando usted, marido, se ve que se está pareciendo cada vez más a Cristo, que cada vez ama incondicionalmente a su esposa, que cada vez es más misericordioso con ella, que cada vez tiene más gracia hacia ella, y usted, hermana, que hace lo mismo con su esposo, no hay condiciones, lo amo, no hay, no es perfecto, pero hay misericordia en mí, lo perdono. No merece todo, pero le doy todo. Hermanos, entonces ahí viene la felicidad, el gozo de saber que ustedes se están pareciendo, los dos se están pareciendo cada vez más a Cristo. Y entonces ahí es cuando la relación, hermanos, de esposo y esposa se parece más a la relación Cristo-Iglesia. Amén. Cristo y Iglesia, hermanos. Porque también nosotros, y ahora trayéndolo a la Iglesia, hermanos, viendo el amor incondicional de Cristo para con nosotros, va a hacer que nosotros amemos incondicionalmente a Cristo y a nuestro prójimo.
Viendo la misericordia de Cristo para con nosotros va a hacer que nosotros seamos misericordiosos. Viendo la gracia de Cristo con nosotros va a hacer que nosotros tengamos gracia para con nosotros también. Y eso, hermanos, cada vez, cuando podemos ver cada vez más eso en cada uno de nosotros, usted va a sentir eso que se siente una emoción, hablando de emociones y todo eso, y las iglesias de ahora, hermanos, pero una emoción que parte de una experiencia real y que parte de un conocimiento real de Dios. Y esa emoción es buena. Y esa emoción es el gozo de la salvación. Esa es la emoción que vale, no las otras, no los gritos, no las carcajadas, no las risas y la alegría esa que se ve en las iglesias que no es genuina. Hermanos, la emoción que parte de saber que usted está siendo conformado a la imagen de Cristo. Amén. En cuanto a la relación Cristo-Iglesia. Y lo mismo es, hermanos, con el matrimonio también. Dice acá la palabra de Dios que Pedro dice, hablando primero de la conducta, después del atavío también, ¿no es cierto? Que el importante es el atavío, el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Es así, hermana? ¿Usted está tratando de ser así? ¿Hay espíritu afable y apacible en ustedes, hermanas? En este caso, hermanas, porque Pedro le está hablando a las hermanas. Que es de grande estima delante de Dios, pero espíritu afable y apacible para con su marido. Porque habla de, hermanos, de que los otros vean esa conducta de la esposa hacia su marido. ¿Está eso en las hermanas acá? ¿Está eso, hermanos, en usted? ¿O lo está buscando por ahí? ¿Lo está buscando, hermanos? Que eso sería importantísimo también. Hermanos, dice, porque así también se ataviaban de ese espíritu, se ataviaban, ¿no es cierto?, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en el Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo el Señor, del cual todas habéis venido a ser hijas. Cuando habla, hermanos, de sujetas a su marido, usted debe sujetarse a su marido porque lo manda Dios, porque eso es sujetarse a Dios. Amén. En obediencia a Dios, usted en este caso se sujeta a su marido. No significa, hermanos, que pierde toda voz, que no puede pensar, que no puede hablar, que no puede, nadie le va a interesar lo que usted opine, lo que usted diga. No es eso a lo que se refiere la palabra de Dios acá. No significa eso. Amén. Que pierde su identidad, que ya habla a su marido y usted se calla y todas esas cosas. No es eso, hermanos. Es reconocer, sí, que el líder, que la palabra, las decisiones, quizás más las decisiones finales, hermanos, corresponden a su marido, pero no sin antes haberlas hablado con usted, por ejemplo. Amén. No significa, hermanos, que la mujer pierde ese voz o ese voto, que no tiene ya ni voz ni voto en el hogar. Amén. Es más, la Biblia, hermanos, fíjense ustedes, si vamos allá a Edén, en donde era todo perfecto, hermanos, Adán necesitó ayuda idónea. Amén, necesitó una mujer cuando todo era perfecto. Ahora imagínense acá, donde de perfección no hay nada. Fíjese si no necesitará esa ayuda. Entonces, hermanos, más allá de lo que sea su marido, usted, a menos que él le mande a hacer algo que Dios prohíbe o le prohíba hacer algo que Dios mande, hermanos, usted debe sujetarse a él, debe respetarlo, y honrarlo, hermanos, y respetar sus ideas, escucharlo y respetar sus decisiones también. Amén. Un ejemplo claro es que muchas veces he dicho, hermanos, si no hay acuerdo, usted está tratando algo y necesitan decidirlo inmediatamente y no hay un acuerdo, usted opina de una manera y su marido dice, no, tiene que ser de esta. Si no hay acuerdo y la decisión debe ser tomada inmediatamente, hermanos, la mujer debe ceder la decisión a su marido. Eso es así. Y él debe tomar esa decisión, hacerse cargo de ello, y si está mal la decisión, hacerse cargo de que se equivocó también, hermanos, y la mujer no debe tampoco, viste que te dije que de esto, que el otro, porque vos nunca me... Tampoco eso, pero debe ser así. Ahora, si hay tiempo para orar, si hay tiempo para seguir charlando, si hay tiempo para seguir escudriñando eso, hermanos, se sigue entonces hasta que se llegue a un acuerdo también. Amén, hermanos, eso es importante que lo podamos ver también. No importa si su marido merece que usted se someta a él o no. Sométase porque está obedeciendo a Dios.
Sométase en lo que se entiende realmente por someterse, no que hace lo que su marido quiere a ciegas. Eso no es así, para nada, hermanos. Sino entendiendo bien lo que eso significa. A menos que su marido le mande a hacer algo que no corresponde a Dios. Amén. Hermanos, esas son las mujeres, esa es una mujer o una esposa que va a hacer crecer su matrimonio. Que va a ser, hermanos, que va a producir, que va a ser de bendición para su matrimonio. Dice allá en Proverbios 27 que gotera en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa y que no se la puede parar, que es insoportable, dice Proverbios, hermanos. Eso debe estar fuera de los hogares de esta iglesia también. La mujer, hermanos, rencillosa, la mujer que se enoja por todo, que empieza a los gritos, que esto, que el otro, que cualquier cosa que no le gustó está contra el marido y ya le dice esto y le dice lo otro y empieza a gritar y se va a la casa de la madre y se va a la casa de la hermana y se va a la casa del padre. Hermanos, no es así. Hermana, en este caso, no. Está pecando si hace eso y está destruyendo a su marido, está destruyendo su hogar y está destruyendo a sus hijos también. Eso no puede, pero ni siquiera pensarlo más en hacer. Todo se habla. Todo háblelo, hermanos, bien con su esposo. Está perfecto que estén en desacuerdo, eso está perfecto, hermanos, pero háblelo con un espíritu apacible y, como es que dice acá, afable y apacible, hermanos. Busque eso. Quizás cuesta porque tenemos carácter, porque venimos acostumbrados de alguna manera. Hermanos, busque eso y Dios se lo va a dar. Y va a ser de bendición para su marido, va a ser de bendición para su hogar y va a ser de bendición para sus esposos también. Acuérdense, hermanos, que sus hijos están mirando, especialmente su hijo varón está mirando a su madre y van a elegir a alguien muy parecido a su madre. Normalmente, hermanos, el patrón para elegir después a su esposa, ellos, es su madre. Y lo mismo es con la nena y su padre también. Hermanos, que su hijo pueda decir, hermanos, a la hora de elegir la esposa el día de mañana, cuando sea más grande, o de elegir novia, cuando sea más grande, hermanos, quiero una como mi mamá, quiero una mujer de verdad. Entonces no se va a equivocar. Si usted es una verdadera mujer de Dios, hermanos, que está en su hogar, que se ocupa de su hogar y que hace crecer a su familia en el Señor, a la hora de él elegir, hermanos, su novia, no se va a equivocar. No va a elegir cualquier cosa tampoco. Amén, no lo va a hacer. Porque tiene un modelo en la casa y él va a querer uno parecido. Acuérdese bien de eso también. Y lo mismo es también, hermanos, con sus hijas. Y acá es más peligroso todavía los que tienen nenas. Bueno, de todas formas es peligroso porque después vienen las infelicidades y lo feo que es un matrimonio frustrado, ¿no es cierto? Hermanos, pero cuando se tiene la hija también, cuando es nena, su hija también está mirando. Y cuando a la hora de elegir, hermanos, después a su marido, a su novio, va a querer, el modelo va a ser usted. Yo en mi casa quiero uno como el que está en mi casa. Yo quiero uno que sepa tratar a una mujer como mi papá trata a mi mamá. Que cuide a una mujer como cuida a mi papá, a mi mamá. Que provea como lo hace él, para mi mamá y para la casa. Van a buscar, hermanos, el modelo va a ser usted, tanto para su hijo varón como para su hija, mujer también. Amén. Por eso la importancia, hermanos, si usted ama realmente a sus hijos, entonces usted tiene que amar y hacer feliz y edificar al padre de sus hijos. Si usted ama a sus hijos, usted tiene que amar y hacer feliz y edificar a la madre de sus hijos, varón. Amén, hermanos. Es así. Esas son las familias de Dios. Esas son las familias cristianas. Esas son las familias que deben estar, hermanos, que deben predominar en la iglesia. Así debe ser cada una de nuestras familias también. Amén. Eso debe estar en nosotros, hermanos. Mire, allá Adán y Eva, y lo mismo es, antes de pasar a eso, hermanos, lo mismo es con el varón también. La Biblia, Pedro también habla del varón acá, dice, y vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, como Cristo amó la iglesia, así nosotros también. Tengan muy en cuenta algo también, nosotros los maridos, hermanos, el tema del tiempo. Usted necesita pasar tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos, pero con su esposa y con sus hijos. No está bien, hermanos, que en su casa entre como si nada cualquiera
sea familiar, sea amigo y sea la casa medio del pueblo, ahí. No, tiene que haber una autoridad. Tiene que haber, hermanos, tienen que llamar a la puerta para entrar. Es privado, es su familia, es su círculo. No importa la confianza que tengan con los demás, no importa que sean familiares, no importa, no está bien. No puede estar todo el tiempo y todo el día con ellos tampoco, hermanos, aunque estén, y bueno, yo sé que acá hay gente que tiene cerquita, muy cerquita a sus familiares, hermanos, no está bien que esté todo el día usted en la casa de un matrimonio, o que entre como si nada a la casa de un matrimonio. Un matrimonio no está bien que lo permita tampoco, no está bien. Tienen que tener su privacidad, tienen que tener sus momentos, hermanos, de ustedes, tienen que tener su momento donde puedan charlar con su esposa, donde puedan pasar tiempo con su esposa. No, pero yo tengo tiempo, una mentira, tiempo de calidad paso, pero no de tanto de cantidad, sino que cuando estoy. No, no consigue tiempo de calidad si no tiene tiempo, si no tiene cantidad, no se consigue. Es como cuando oramos, hermanos, usted cuando va a orar, si usted ora 10 minutos día por medio, va a tener esa visitación, vio cuando usted ora y siente la presencia de Dios realmente, que es, digamos, por ahí podríamos decir, oración de calidad con el Señor. ¿La va a tener si ora 10 minutos día por medio o cada 2 días? Nunca. Pero si ora, hermanos, todos los días, y si todos los días tienes 50 horas por semana de oración, vamos a suponer que ora 1 hora de lunes a viernes por día, hermanos, va a tener, no las 5 horas, pero va a tener, hermanos, muchos momentos de esos, de esa calidad. Pero lo va a hacer la cantidad. ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? Lo mismo es con su familia también. No va a tener tiempo de calidad si no hay cantidad de tiempo que pasa con ella. No la va a tener. No quiere decir, hermanos, si está perfecto que después vaya a visitar a sus parientes o que sus parientes vayan a visitarlo, pero todo lo que quieran, pero tiene que hacerse ese tiempo de ustedes. Tiene que estar ese tiempo, hermanos, del matrimonio. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, hermanos, esa cantidad de tiempo, usted, su esposa y sus hijos, hermanos. Eso es muy importante para charlar, para edificarse, y porque eso es un matrimonio, porque eso es la familia. Una familia, hermanos. Eso también era para los maridos. Ahora, hermanos, el tema del tiempo. Acuérdese bien de eso. Amén, acuérdese. Acuérdese que dice la palabra de Dios que debe ser como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por su esposa se entregó por su esposa, hermanos. Así también usted por la suya. Ya, además del tiempo, hermanos, ahora tampoco sus distracciones o las cosas que hacía cuando no tenía esposa, ya quedan atrás. Amén. Necesito más tiempo para mi esposa, necesito más tiempo para mi familia. Eso ya no tiene tanta importancia. No quiere decir que no pueda hacerlo, pero queda muy en segundo lugar. Les digo porque es muy normal, hermanos, que no quede en segundo lugar en los matrimonios no cristianos. ¿Sí? Hermanos, queda muy en segundo lugar. El tema, hermanos, del dinero está en segundo lugar también. Por conseguir unos pesitos más, hermanos, no regale o no sacrifique, mejor dicho, tiempo con su familia. Tampoco. Amén. Es mejor, hermanos, no sé, un trabajo donde se gana menos, pero tengo más tiempo para estar con mi familia que uno donde voy a ganar mucho y donde ellos van a estar mucho mejor, pero no voy a estar nunca con mi familia. También aprendan, hermanos, eso entre ustedes lo tienen que hacer, por supuesto, hermanos, a regular eso. Si trabaja también la esposa, tiene algún tipo de trabajo, hermanos, tenga cuidado también con eso. Regulen el tema del tiempo, acomódenlo bien. Hermanos, en lo que van a estudiar o lo que van a hacer a futuros sus hijos, también vayan charlándolo. Porque también, hermanos, es importante ahí la parte de tiempo también. Especialmente, hermanos, no quiere decir que pueden por mí estudiar, hermanos, lo que quieran los chicos, pero si son nenas, tienen que saber que va a haber un momento en que quizás van a tener una familia, en que quizás van a tener hijos, y eso también lo tienen que charlar, de cómo van a ser. No quiere decir que no puedan ser, no sé, doctoras, pero hermanos, tienen que saber eso. Ahí se les va a inyectar, o por decirlo de alguna manera, o a agregar a su vida, a su hija, la familia. Un tiempo donde ella tiene que estar con sus hijos y con su familia. Es más difícil en ese sentido para la mujer. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Amén.
¿A qué se va a dedicar o qué va a hacer, hermanos? Y qué va a hacer, y teniendo en cuenta que está eso también. Amén. Que un día van a ser mamás, que un día van a tener que manejar un hogar también. Que lo ideal, hermanos, es que estén en su casa tiempo completo. A veces no se puede, eso se entiende y está bien. Lo ideal es, especialmente mientras los chicos son chicos, que estén a tiempo completo en la casa. Pero bueno, ir viendo todas esas cosas también. Amén. Ir viéndolas, hermanos, bien, siempre teniendo como premisa, como principio, partiendo siempre de que son cristianos también. Porque además, hermanos, de que los chicos van a tener, bueno, su ocupación, su estudio, van a ser profesionales en algo quizás, no sé, o no, pero cuando tengan la familia, van a tener esa profesión, su familia, el tiempo que tienen que estar con su familia, con sus hijos, la casa, más ser cristianos, más el ocuparse de las cosas de Dios, que también lleva tiempo. Amén. Mucho tiempo. Entonces, también, hermanos, los que son papás, tenemos que ir viendo todas esas cosas también. Ir guiándolos, ir ayudándoles, hermanos, a los chicos a elegir lo que van a hacer. Quizás todavía son chiquitos la mayoría de acá, hermanos, a elegir lo que van a hacer con sus vidas también. Pero que tengan presente que esas cosas van a estar y que se deben ocupar bien de eso. Amén. Una persona que trabaja, hermanos, 80 horas por semana, y después tiene familia y tiene que ser mamá y tiene que estar con sus hijos, no puede. No va a tener tiempo para estar con sus hijos. No lo va a tener. Hermanos, o 60 horas, vamos a suponer son 8, si son 9 horas por día, hermanos, es mucho más difícil. Más en las actividades de la iglesia, más estar, hermanos, con las cosas del Señor. Entonces, todas esas cosas también debemos tenerla muy en cuenta como papás, todos nosotros. Amén. Tener muy en cuenta todo eso, hermanos. Mirar también, saber ver las cosas que vienen para los chicos y preocuparnos también por eso. Amén. Hermanos, esa relación, si nosotros vamos, bueno, esas son cosas, ¿no es cierto?, pero que están dentro del matrimonio y que deben arreglar ustedes y que deben hablarlos y que deben, hermanos, siempre pedir la guía del Señor para todo eso también. Hermanos, el matrimonio es es el lugar, es el estado más cercano al estado, hermanos, donde cuando el hombre estaba sin pecado. Fíjense la importancia que tiene para Dios esto. Cuando Adán y Eva estaban, hermanos, en comunión con Dios y no habían pecado todavía y todo era maravilloso y estaban en el paraíso y todo era perfección. Ellos se amaban, ellos tenían un proyecto en común, ellos tenían algo que hacer los dos. Dios se lo había dado, le había dado como esa mayordomía, ¿no es cierto?, de poder dirigir la tierra. Hermanos, ellos se amaban, Dios le había mandado a multiplicarse, iban a ser, hermanos, se habían unido tanto físicamente como en sus ideas, sus proyectos, como espiritualmente. Todo era perfecto. Amén. Le había mandado Dios a multiplicarse. Los dos serán una sola carne. Y una sola carne significa, hermanos, los proyectos, las ideas, el estar en el Señor los dos y también la unión física a través del sexo también. ¿No es cierto? La Biblia lo llama a eso, estar en una sola carne también. O sea, englobaban todo, tenían todo, hermanos. Y así vivían ellos ahí antes de la caída. Después de la caída, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Perdieron ellos esa comunión con Dios. ¿Qué fue lo que entró en sus corazones, hermanos, cuando el pecado entró en ellos? El egoísmo. ¿Qué fue lo que entró en sus corazones, hermanos? Empezaron a pensar más en sí mismo que en el otro. El amor fue distorsionado, el amor fue, la imagen, hermanos, lo que es el amor verdadero se manchó, podríamos decir. Se contaminó. Una persona que ama verdaderamente al otro está más preocupada, como siempre lo digo, hermanos, por el bienestar del otro que por el suyo propio. Adán estaba antes de la caída más preocupado por Eva que por él mismo, y Eva más preocupado por Adán que por ella misma. Hermanos, y así se amaban, y así estaban perfectos, y así, hermanos, y eso es el amor, uno entregado hacia el otro y preocupado por el otro, hermanos, más que por sí mismo. Pero cuando el pecado llegó, ahora eso había cambiado. Ahora había egoísmo en el corazón. Ahora, hermanos, ya se encontraban con que soy más importante yo que ella misma, y ya la miro distinto o lo miro distinto. Ya era diferente.
Y eran como eso la gente del mundo hoy. Hermanos, egoísmo en sus corazones. Mira al otro más como objeto o como para satisfacer sus necesidades que para entregarse por esa persona. Eso entró en el corazón de ellos. Hermanos, después fueron restaurados por Dios, fueron perdonados por Dios, Dios los restauró y fueron un matrimonio en Dios y bajo la dirección de Dios también. Entonces, hermanos, significa que volvieron a tener, ya no de manera no como antes, pero volvieron a tener esa comunión con Dios. Volvieron a amarse, hermanos, como antes se amaban también. O mejor dicho, empezaron a luchar contra eso que ahora les había venido, contra ese pecado, contra ese egoísmo que ahora estaba en sus corazones, porque amaban al otro. Entonces, hermanos, cuando ellos estaban juntos en matrimonio, amándose, luchando contra el pecado, luchando contra el egoísmo, entendiendo que el matrimonio es, hermanos, para santificarse, para parecerse más a Dios que para satisfacer mis propias necesidades. Eso los ponía contentos. Eso los llevaba, hermanos, a ellos. Y además, estando en comunión con Dios nuevamente, eso los llevaba a ellos de nuevo, de alguna manera, hermanos, al primer estado. Eso los hacía recordar, hermanos, a cuando estaban sin pecado. A cuando podían amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al otro más que a mí mismo. ¿Que no es eso cumplir la ley? ¿Que no es eso el amor que Dios pide de nosotros acaso? Sí, y está en el matrimonio. Amén. ¿Entienden, hermanos? Se parecían más. Ellos, hermanos, estando juntos en matrimonio y estando bien, se acordaban entonces del primer estado, del estado de perfección. Y lo mismo es con nosotros, o debería ser con nosotros, esto del matrimonio. Amén. Amando usted a Dios por sobre todas las cosas y a su esposa más que usted mismo. Amando a su esposa a Dios por sobre todas las cosas y amándolo a usted más que a ella misma. Y así luchando contra todo lo que sea pecado que se quiera venir a nuestras mentes y a nuestras vidas. Y venciendo todo eso, hermanos, le va a traer a usted ese gozo de saberse un hijo de Dios, ese gozo de la salvación, que no es otra cosa, hermanos, que ir al estado anterior, al pecado. Que es ese gozo que tenían justamente Adán y Eva antes de caer. Es ese gozo que vamos a tener nosotros, hermanos, ya consumado cuando estemos en gloria con el Señor. O sea, cuando volvamos al principio. Se trata de eso, la salvación, ¿no es cierto? Más y estar mejor que en Edén todavía. Hoy, por medio de la fe, hoy entendiendo, hermanos, por eso la importancia de esto, entendiendo que el matrimonio es para perfeccionarme, es para parecerme cada vez más a Cristo, tanto yo como mi esposa. Y eso, hermanos, va a hacer que pueda vencer todo pecado, pero a la vez eso va a hacer que el gozo de la salvación esté cada vez más presente en mí, más presente en mi esposa. Y eso hace, hermanos, un matrimonio feliz, verdaderamente feliz, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas que puedan llegar, que puedan venir. De eso se trata, hermanos. Que eso suceda con nosotros. Que eso pueda estar, hermanos, en cada uno de nosotros también. Pensando siempre, hermanos, pensando siempre en glorificar a Dios en todo lo que hacemos para nuestras vidas. En todo, hermanos, pensando siempre también en el futuro, en nuestros hijos, como decíamos, por ejemplo, en lo que van a ser nuestros hijos. Pensando siempre, hermanos, en todo, en que lo primero y lo principal es servir al Señor. Es antes, hermanos, del dinero. Está antes de mi comodidad. Está antes, hermanos, de todo. Si no, no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas. Que esa relación, hermanos, entre mi esposa y yo sea un reflejo de la relación entre esta iglesia y Cristo también. Amén. Que también eso, hermanos, eso que, bueno, hoy vimos en cuanto a nuestras esposas y esposos, hermanos, también lo podamos ver, tener en cuenta a nuestro esposo, como iglesia nosotros a nuestro esposo que es Cristo también. Amén. Quien nos ama incondicionalmente, quien es misericordioso con nosotros y quien tiene gracia para con nosotros. Amén. Nos ama a pesar de lo que nosotros somos, hermanos. No nos castigó cuando merecíamos ser castigados y nos regala, hermanos, su bondad cuando no la merecemos también. Amén. No merecemos ese regalo para nada. Amén. Por eso, hermanos, que eso también se refleje en su relación con su esposa, en su relación con su esposo. Amén.
Amén. Que eso se refleje. Tiene que ser todo una sola cosa. Tiene que la iglesia, hermanos, cuando la gente mire las familias, mire los matrimonios, tiene que ver la relación de Cristo con nosotros. Amén. Tiene que verlo, hermanos. Si Cristo es lo más importante para cada uno de nosotros, entonces usted, esposa, se va a someter a su marido por Cristo, se va a someter a su marido aunque no merezca que se someta. En el sentido de entendiendo lo que es someterse, que usted no merezca que usted le haga caso o le dé la autoridad que Dios le dio. No importa si lo merece o no. Usted por Cristo hágalo. Amén. Si Cristo es lo más importante para nosotros, entonces nosotros, los varones, hermanos, el bienestar de nuestra esposa va a ser más importante que el nuestro. Va a ser más importante que hacer dinero, va a ser más importante que nuestra comodidad, va a ser más importante que nuestra fama, va a ser más importante. Todo va a dejar por su familia, por su esposa. Amén. Como Cristo lo hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Si esto hacemos cada uno, hermanos, Dios lo va a ayudar. Si entendemos esto, hermanos, si entendemos que es el matrimonio para perfeccionarnos, para hacernos cada vez más parecidos a Cristo, hermanos, y después viene la felicidad, entonces Dios nos va a ayudar y vamos a empezar a caminar mejor o a caminar bien en nuestro matrimonio. ¿Ven? Pero hay cosas que debemos dejar por el otro. No es así. Sigue mi vida, ahora estoy casado, sigue mi vida. Después, hermanos, los malos testimonios, después los gritos en el barrio y los malos testimonios, después los noviazgos la gente diciendo, este se casó, pero sigue igual, se casó para sacarse la gana, porque en la iglesia, yo lo he escuchado, porque en la iglesia no le dejan tener relaciones antes de casarse, entonces se casan para sacarse las ganas, pero siguen igual, siguen como si nada, son un desastre. Que no suceda más eso, hermanos. Que sean matrimonios ejemplares, que sean matrimonios, hermanos, como está escrito en la palabra de Dios. Amén. El nuestro sea un matrimonio como Dios quiere.